Hay momentos en la vida en que todo parece perder el sentido. Los lugares que antes nos albergaban empiezan a parecer pequeños. Las personas que nos rodeaban comienzan a alejarse y lo que antes era cómodo pasa a volverse estrecho. Es como si la propia existencia hubiera decidido movernos, aun cuando no lo pedimos. Empiezan a ocurrir coincidencias. Unas puertas se cierran de golpe y otras se abren de manera tan precisa que asustan. Algo dentro de ti sabe que no es casualidad, pero el ego aún lucha por entender. Es en ese intervalo, entre el miedo y la intuición, donde el llamado empieza a susurrar. El dolor silencioso de ese proceso es real. Es la sensación de estar fuera de lugar, de ser arrancado de una historia antes del final. Intentas mantener el ritmo antiguo, pero algo se hace pedazos por dentro. Intentas volver, pero el camino se disolvió. Es la incomodidad de quien aún no se reconoce en el espejo de su propia alma. Jung llamaba a ese momento catábasis, el descenso simbólico. Cuando el self, esa instancia divina que habita en cada uno de nosotros, convoca al ego a despojarse de las máscaras de la persona. No para castigarlo, sino para liberarlo. Porque lo que llamabas vida puede haber sido solo un ensayo, y ahora el escenario real comienza a montarse. El self, ese centro silencioso de la psique, tiene un lenguaje misterioso. No habla con palabras, sino con eventos. Se comunica a través de sincronicidades, esas coincidencias que parecen escritas a mano por lo invisible. Un libro que llega en el momento justo, un despido que abre espacio para el verdadero trabajo, una ruptura que te devuelve a la oración. Esas señales no son milagros fáciles, son cartas enviadas por la vida para recordarte la tarea que viniste a cumplir. Y la tarea es siempre la misma: convertirte en quien eres. Ser elegido, en este contexto, no significa ser especial. Significa ser llamado a la responsabilidad de vivir lo que el alma te pidió, incluso cuando duele. Bruce Lipton, al estudiar el poder de las creencias y la biología, explicó lo que Jung intuía. El ambiente interno es quien crea el externo. No basta con creer que hay un propósito, hay que crear las condiciones fisiológicas para escucharlo. Cuando la psique cambia de historia, el cuerpo cambia de ruta. El sueño, los hábitos, las relaciones e incluso las oportunidades empiezan a reorganizarse. Porque tus células escuchan el tono de tu mente. Y si la historia interna sigue siendo de miedo, culpa o victimización, el cuerpo no se moverá, aunque el espíritu ya haya sido llamado. La elección divina sin cambio interno es solo retórica. El verbo necesita hacerse carne. La creencia necesita hacerse rutina. Joe Dispenza nos ayuda a traducir esto en lenguaje fisiológico. Explica que la coherencia entre cerebro y corazón es la contraseña que nos conecta al campo de posibilidades. Sin coherencia, confundimos ansiedad con intuición. Nos volvemos intérpretes errados de los mensajes de lo divino. Por eso, antes de actuar, hay que aprender a escuchar con el cuerpo, regular el sistema nervioso, aquietar la mente, sincronizar el latido con la respiración. Ese es el verdadero estado de oración. Solo en ese silencio coherente, las señales empiezan a ordenarse. Dios no grita, susurra en la frecuencia de la calma. Entonces, si has llegado hasta aquí, quizá no fue por casualidad. Tal vez exista un motivo para estar escuchando estas palabras ahora. Quizá estás exactamente en el punto en que lo antiguo ya no sirve y lo nuevo aún no ha nacido. Y en ese punto, el alma empieza a hablar con más fuerza. Te pide que dejes de huir, que respires y aceptes el cambio de dirección. Ser elegido no es privilegio, es tarea. Es ser convocado a participar conscientemente de tu propia creación. Es abandonar la ilusión de control y asumir el compromiso de convertirte en canal. Y el canal no elige el flujo, solo lo sostiene. Este video es un mapa para quien siente el llamado. Caminaremos juntos por 5 territorios: la pérdida que anuncia el inicio, la biología que responde al espíritu, las lealtades invisibles que deben curarse,
el arte de escuchar el cuerpo antes de decidir, y por último, un protocolo práctico para transformar la elección en camino. No habrá promesas fáciles ni fórmulas rápidas, solo verdad, ritmo y presencia, porque el llamado no es un evento, es una relación. Y como toda relación sagrada, exige fidelidad. Respira. No estás siendo castigado, estás siendo reposicionado. Lo que parece caos es solo la vida cambiando la ropa del alma. Y si estás viendo este video, es porque llegó el tiempo de escuchar lo que ella viene intentando decirte hace mucho. Dios no te eligió para que te admiren. Te eligió para actuar. Te eligió para sostener el hilo que une lo invisible con lo real. Y la única pregunta ahora es, ¿aceptas el llamado? La vida tiene una forma extraña de despertarnos. A veces no susurra. Empuja. Y cuando sientes que todo se está desmoronando, puede ser apenas el inicio del proceso de reconstrucción. Lo que llamamos mala suerte, fracaso o pérdida, muchas veces es la propia existencia tirándonos de la manga y diciendo, no puedes vivir así más. Despidos, rupturas, imprevistos, decepciones, nada de eso es castigo. Son los medios por los que el self reorganiza el argumento de tu historia. La primera reacción humana ante la pérdida es la resistencia. La mente intenta volver a lo seguro. Quiere recomponer lazos, recuperar rutinas, restaurar la versión antigua de sí. Pero el llamado no permite retorno. El yo viejo ya no cabe. Y en ese intervalo entre lo que muere y lo que aún no ha nacido, surge lo que Jung llamaba estado liminal, el entre mundos. Es el territorio de lo desconocido, donde los contornos antiguos desaparecen y lo nuevo aún es apenas intuición. Es incómodo, sí, pero es ahí, en el suelo incierto del no saber, donde el alma echa raíces. Puedes sentirte perdido, sin dirección, con miedo de haber sido olvidado por Dios. Pero lo contrario es verdadero. Es justamente porque Él te vio que está permitiendo el movimiento. El llamado rara vez llega entre aplausos, llega entre derrumbes. Dios no te castiga quitándote lo que amas. Te salva, removiendo lo que ya cumplió su función. Y cuando la vida empieza a desorganizar todo, es porque algo dentro de ti pidió más. Aunque no lo notaras, oraste por transformación. Y la respuesta de Dios no siempre es consuelo. A veces es movimiento. En ese proceso hay un riesgo, confundir el llamado con castigo. El ego pregunta, ¿por qué a mí? Pero el alma responde, porque contigo puede empezar. Y aquí entra el rito de suspensión, un pequeño ejercicio para no huir de lo que están haciendo. Durante 7 días, reserva 20 minutos para un encuentro silencioso contigo. Escribe 3 cosas que están muriendo, 3 que quieren nacer y un duelo que necesita ser honrado. No intentes resolver, solo sostén. La transformación no se hace haciendo, sino permitiendo. El papel de este ritual es estabilizar el caos interno. Al nombrar lo que se va y lo que viene, le das contorno a lo invisible. Y cuando lo invisible gana forma, el miedo empieza a disminuir. Es importante recordar, el capullo no es una prisión. Es un laboratorio. Por fuera parece inmovilidad, pero por dentro hay revolución. La oruga necesita disolverse para que las alas puedan formarse. El ser humano también. Las pérdidas disuelven lo que no era esencial, para que lo esencial pueda volar. El capullo duele, sí, pero es en la oscuridad del capullo donde se reescribe el ADN espiritual. Cuando entiendas que el caos es una invitación, no un castigo, todo cambia. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a aprender de ella. Y en ese aprendizaje surge una nueva forma de fe. No la fe que pide, sino la fe que sostiene. La fe que no necesita ver el camino para seguir andando. La fe que confía en que cada puerta cerrada es un desvío calculado por la sabiduría de lo invisible. El llamado, por tanto, no llega vestido de luz. Viene disfrazado de incomodidad, de silencio, de ausencia.
viene al fin de un ciclo, en el agotamiento de un papel, en la extenuación de un personaje. Y cuando por fin dejas de pedir volver a ser quien eras, empiezas a convertirte en quien naciste para ser. La pérdida, en ese contexto, es solo la manera en que Dios abre espacio dentro de ti para que lo nuevo tenga donde habitar. Así que, la próxima vez que algo se salga de tu control, respira. Tal vez no sea el final. Tal vez sea el inicio. Tal vez lo que se está derrumbando sea exactamente lo que necesita caer para que el llamado encuentre paso. Y en ese instante, recuerda, el capullo no es castigo, es preparación. La vida solo te está moldeando para que quepas en el tamaño de tu propósito. Toda transformación espiritual empieza con un cambio en la biología de lo que sentimos. Y Bruce Lipton nos ayuda a entender que el cuerpo es el primer oyente de nuestras creencias. Cada pensamiento, cada palabra que repites mentalmente, es una instrucción bioquímica que el cuerpo traduce en comportamiento celular. Cuando dices, no puedo con esto, el cuerpo entiende, necesito ahorrar energía. Cuando repites, nunca me salen bien las cosas, tus células entran en modo defensa. Se cierran, se retraen, suspenden procesos de reparación y regeneración, como si un enemigo invisible se acercara. La biología empieza a obedecer la historia que la mente cuenta. Y así, el cansancio, la apatía y el estancamiento dejan de ser solo síntomas psicológicos. Se vuelven señales físicas de que el cuerpo ya se convenció del relato de la derrota. Lipton llamó a ese fenómeno epigenética narrativa, el poder que el ambiente interno, tus pensamientos, emociones y estados, tiene para moldear el comportamiento de tus células. No eres prisionero del ADN, sino intérprete de tu propio código. Y lo que define el tono de esa interpretación es el clima emocional en que vives. Si ese clima es de miedo, culpa o autodesprecio, las células viven en guerra. Pero si es de confianza, propósito y gratitud, se relajan y florecen. Dios te habla de muchas formas. Una de ellas es el cuerpo. Y el cuerpo siempre responde a la coherencia. Por eso muchos oran, pero pocos escuchan, porque piden desde la desesperación y no desde la armonía. Hablan de fe, pero vibran en amenaza. La oración solo se vuelve comunicación cuando el cuerpo cree lo que la boca dice. Y para que el cuerpo crea, es necesario crear el estado fisiológico de la fe. La fe no es idea, es frecuencia. Sucede cuando el latido, la respiración y el pensamiento entran en sincronía. Es lo que Joe Dispenza llama coherencia cerebro-corazón. Cuando respiras despacio, sientes que el pecho se expande y repites una intención con calma. El cuerpo entiende. Estamos a salvo. Y cuando el cuerpo siente seguridad, comienza a obedecer a la mente de otra manera. Es en ese instante cuando lo invisible se vuelve posible. Hay una técnica sencilla, pero poderosa, que puedes aplicar a diario. Se llama script biológico, de 90 segundos. No es una afirmación vacía, es un ritual de reprogramación, de pie o sentado con la columna erguida. Abre el pecho, relaja los hombros e inspira por la nariz 6 segundos, expirando también en 6. Repite 6 veces. Luego coloca la mano sobre el esternón, en el centro del pecho. Ahí el campo eléctrico del corazón es más fuerte. Mientras mantienes la respiración calma, di 2 frases en presente, sin esfuerzo, sin prisa. Hoy coopero con lo que me llama. Mi energía sigue mi compromiso. Habla como quien conversa con el cuerpo, no como quien recita una orden. Y quédate en silencio unos segundos después, sintiendo el peso de esas palabras resonar dentro de ti. Ese es el momento en que la mente y la biología comienzan a alinearse. El cuerpo aprende por la repetición del estado, no por la fuerza de voluntad. Y si practicas este pequeño ritual todos los días, estarás enseñando a tus células un idioma nuevo, el idioma de la confianza. La metáfora es simple. Cada célula es una antena. Capta el campo que emites. Si la estación interna es ruido,
capta ruido. Pero si ajustas el clima emocional, empieza a captar la estación de la creación. No necesitas milagros, necesitas sintonía. Y esa sintonía se alcanza cuando el pensamiento, la emoción y la respiración cuentan la misma historia. Así la biología se convierte en oración, y cuando la biología ora junto con el alma, el camino se abre. Cambiar la historia que tus células están escuchando es más que un ejercicio mental. Es una decisión espiritual de vivir con entereza. Es mirar tu vida y decir, no estoy en amenaza, estoy en transición. Y al decirlo, algo se reorganiza dentro. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, el espíritu se eleva, y las circunstancias, espejos fieles de la conciencia, comienzan a cambiar. Porque el llamado divino no opera fuera de ti. Empieza dentro, en las fibras más sutiles, en lo que sientes y crees. Dios no cambia el mundo a tu alrededor hasta que no cambias el mundo que existe dentro de tu cuerpo. Cada vez que alguien decide seguir lo que el corazón realmente pide, algo antiguo se tambalea. Y casi siempre, antes de que nazca lo nuevo, la vida exige una devolución. Es como si hubiera un precio silencioso por cada avance de conciencia. El precio de dejar atrás las versiones de ti que sostenían el amor de los otros. Porque no siempre lo que te hacía pertenecer te hacía verdadero. Y es exactamente en ese punto donde la sombra se aproxima, no como enemiga, sino como guardiana del umbral. Jung nos enseñó que la sombra no es el mal en sí, sino el conjunto de todo lo que rechazamos o negamos dentro de nosotros. Carga no solo los impulsos que consideramos equivocados, sino también potencias que tememos expresar. Cuando alguien empieza a despertar espiritualmente, la sombra surge con fuerza redoblada. Intenta preservar la estabilidad del yo antiguo, diciendo en silencio, cuidado, si cambias demasiado, perderás el amor, perderás el grupo, perderás la identidad. Y muchas veces, sin darnos cuenta, obedecemos. Mantenemos viejos papeles, acallamos la intuición, sostenemos relaciones ya vencidas, todo en nombre de una fidelidad invisible. Esas fidelidades tienen raíces profundas. Pueden venir de la familia, de la cultura, de la religión o de grupos a los que pertenecemos. Son contratos silenciosos que dicen, para seguir siendo de los nuestros, debes seguir pequeño. Y el precio de no romper con esos contratos es alto. Ansiedad, culpa, agotamiento y sensación de andar en círculos. Pero el llamado espiritual es insistente. Pide ruptura, no por rebeldía, sino por madurez. Quiere que crezcas sin necesidad de cortar, que avances sin necesidad de guerrear. Y para eso hay que encarar al guardián de la puerta, la sombra. La primera reacción es miedo. Miedo a ser malinterpretado, a decepcionar, a brillar demasiado. Pero Jung decía, aquello que más tememos dentro de nosotros es, con frecuencia, lo que más necesitamos integrar. E integrar significa conversar, no combatir. Por eso existe un ejercicio simbólico y profundo llamado Carta de Contrato Sombra. Toma un papel y escribe en silencio. ¿Con qué he estado pagando para pertenecer? Quizá percibas que has pagado con tu espontaneidad, con el silencio que traga palabras, con la alegría que se encoge para caber. Después escribe, ¿qué puedo ofrecer a cambio, sin abandonarme? Tal vez la respuesta sea, presencia, escucha, contribución, sin autoabandono. Al final, lee en voz alta lo que escribiste y con un gesto simple simboliza la ruptura del contrato antiguo. Rompe el papel, quémalo con cuidado o entiérralo. No como huida, sino como liberación. Ese pequeño ritual tiene un poder simbólico inmenso, porque cuando el inconsciente percibe que reconociste el pacto, deja de sabotearte en secreto. Y cuando la sombra es reconocida, se transforma en fuerza. La metáfora es clara. Imagina que la sombra es la guardiana de un puente. Parece amenazante, pero está ahí para probar tu entereza.
Si intentas cruzar negando quién fuiste, te bloquea. Pero si te acercas con respeto y gratitud, reconociendo el aprendizaje del camino, abre el paso. La guardiana no quiere destruirte. Quiere saber si ya eres digno del nuevo territorio al que pides entrar. Es entonces cuando el llamado divino se revela en profundidad. Porque Dios no elige a quienes se esconden de su propia oscuridad. Elige a quienes tienen el coraje de entrar en ella con una vela encendida. La espiritualidad madura no es la que elimina la sombra, es la que la ilumina. Y al iluminarla, percibes que aquella parte que juzgabas débil era, en verdad, tu porción más sensible, más humana, más cercana a la verdad. Ahí nace el amor que no juzga, la compasión que no se exhibe, el coraje que no necesita ser ruidoso. Ahí el llamado deja de ser una idea bonita y se hace carne viva. Por eso, cuando sientas culpa por seguir adelante, respira y recuerda. La culpa es el eco del contrato antiguo, no la voz de Dios. La lealtad invisible intenta hacerte volver, pero el alma pide paso. Y si sigues caminando con respeto, sin guerra, el camino nuevo se abrirá. Porque la sombra no te persigue, te protege. Es el portal por el que la conciencia pasa antes de hacerse luz. Hay una diferencia profunda entre escuchar la intuición y reaccionar a la ansiedad, pero casi nadie nos enseña a percibir esa diferencia. La intuición habla con una calma firme, mientras la ansiedad grita con urgencia. Una susurra, espera un poco. La otra exige, decide ahora, antes de que sea tarde. Y muchas veces confundimos una con la otra y llamamos fe a lo que, en realidad, es prisa. El cuerpo es el primer campo donde ocurre esa distinción. Cuando estamos en coherencia, cuando corazón, mente y respiración están alineados, el cuerpo se vuelve un instrumento preciso de percepción. No solo siente el ambiente, lee el campo invisible a su alrededor. Pero cuando estamos en amenaza, el sistema nervioso lo distorsiona todo. Lo que es solo un desafío parece peligro. Lo que es solo silencio parece abandono. Y, en ese estado, tomamos decisiones movidos por el miedo y no por el llamado. Jung decía que el self, el centro organizador de la psique, se comunica a través de símbolos, sincronicidades y sensaciones. Pero para que esa comunicación sea comprendida, el traductor interno debe estar limpio. Y el traductor es el cuerpo. En él lo invisible se traduce en palpitación, en mariposas en el vientre, en calor en el pecho, en ligereza o peso. El cuerpo es el pergamino donde el alma escribe. Pero si ese cuerpo vive en estado de amenaza constante, el texto llega borroso. La intuición se confunde con tensión. La dirección se mezcla con el pánico. Por eso, antes de cualquier decisión importante, es esencial practicar lo que llamamos coherencia autonómica. No es un concepto místico, es biológico. Cuando la respiración entra en ritmo armónico, el corazón envía señales de seguridad al cerebro. El cerebro, a su vez, desactiva los centros de alarma y amplía las áreas responsables de la claridad y la empatía. En pocos minutos, dejas el estado de supervivencia y entras en el estado de presencia. Y solo en la presencia, la intuición se vuelve audible. Prueba este pequeño ritual. Detente por 3 minutos. Inspira por la nariz durante 6 segundos y expira también durante 6. Siente el aire entrar, bajar al abdomen, subir por el pecho y salir como un soplo que limpia el terreno interno. Repite ese ciclo 6 veces. Y cuando el ritmo se estabilice, pregunta en silencio, ¿cuál es el paso íntegro más pequeño ahora? No pidas respuestas grandiosas. Dios habla en sutilezas. Quizá llegue una frase, una sensación, un recuerdo o solo un impulso leve de hacer algo simple. Enviar un mensaje, descansar, escribir, caminar. Anótalo. No dudes y actúa en menos de 15 minutos. El secreto está en actuar mientras la coherencia aún vibra. Es en ese intervalo que el campo espiritual y el cuerpo humano están en perfecta comunicación.
La intuición no es una voz que se impone, es un eco que responde cuando hay silencio. No compite con el ruido del miedo. Y por eso, para oírla, no hace falta más esfuerzo, hace falta menos ruido. Cada vez que desaceleras, respiras y confías, el cuerpo se realinea con el campo de la vida. Y la respuesta que antes parecía distante empieza a aparecer en pequeñas sincronicidades. Un nombre que surge, un encuentro improbable, una señal repetida, una paz que aparece de la nada. Esos son los alfabetos de Dios, pero solo quien respira con calma puede leerlos. La regulación fisiológica es espiritualidad en práctica. Porque el cuerpo es la primera iglesia, y la oración más poderosa no se dice en voz alta, es aquella en la que corazón y pulmón respiran juntos al mismo ritmo de la creación. La coherencia es el verdadero idioma del cielo. Y cuando aprendes a hablar ese idioma con el cuerpo, las decisiones dejan de ser dilemas y se vuelven respuestas naturales. El miedo sigue existiendo, pero ya no conduce. La prisa aún intenta, pero no domina. Y en medio del silencio, se instala una certeza suave, que ya sabes lo que necesitas hacer. Solo necesitabas paz para recordarlo. Ser elegido no trata de ser especial, trata de ser responsable. Y responsabilidad, en el campo espiritual, significa cuidar de aquello que Dios confió a tu conciencia. Por eso el verdadero elegido no se exhibe, sirve. No espera aplausos, sino que se compromete. Y toda elección divina debe convertirse en rutina humana, porque la luz que no encuentra hábito se apaga. Hay un punto en el camino donde el entusiasmo inicial desaparece. La euforia del despertar da lugar a un silencio extraño. Y es en ese momento cuando muchos creen haber perdido la conexión. Pero no es pérdida, es integración. Lo que antes venía como milagro, ahora pide método. Lo que antes parecía revelación, ahora exige disciplina. Dios sigue ahí, pero ahora quiere caminar contigo, no por ti. Y eso es exactamente lo que este protocolo de 21 días propone. Convertir inspiración en ritmo, fe en cuerpo, intuición en práctica. En los primeros 7 días, el enfoque es silencio y reconfiguración. Es la fase del rito de suspensión y del script biológico. Elige un horario fijo, mañana o noche. Durante 20 minutos diarios, siéntate contigo. Respira despacio, anota lo que está muriendo, lo que están haciendo y lo que aún necesita duelo. No intentes resolver, solo sostén. Y al final, practica el script biológico durante 90 segundos. Siente el cuerpo abrir el pecho, la respiración ganar profundidad y di: hoy coopero con lo que me llama. Mi energía sigue mi compromiso. Estas palabras son pequeñas llaves vibracionales. Con el tiempo, dejan de ser frases y se vuelven memoria muscular de fe. En la segunda fase, entre los días 8 y 14, empieza el movimiento de servicio. Es cuando el llamado se manifiesta en el mundo visible. Elige una pequeña acción de servicio al día. Algo simple, concreto y silencioso. Puede ser una ayuda práctica, un gesto de reconciliación, un contenido que edifique, una escucha generosa. No importa el tamaño, importa el alineamiento. Cada acto de servicio es un puente entre lo invisible y lo cotidiano. Y cada vez que sirves sin esperar retorno, la energía espiritual se reorganiza alrededor de tu entrega. En ese punto, las sincronicidades vuelven a ocurrir. No como coincidencias, sino como respuesta a tu fidelidad. Empiezas a notar que los lugares, las personas y los tiempos correctos se ajustan casi sin esfuerzo. No es magia, es coherencia vibracional. En la tercera y última fase, de los días 15 a 21, el trabajo es de integración y presencia relacional. La espiritualidad, sin relación, se seca. Por eso, en esta etapa, cultiva conversaciones de profundidad. Elige una por semana, un intercambio que te desafíe a escuchar y a ser escuchado con verdad. Habla menos de planes y más de percepciones.
menos de lo que quieres y más de lo que sientes. Y practica una forma de límite dicho con bondad. Porque ser elegido no es cargar el mundo, es aprender a decir no con amor. Quien aprende a decir no con serenidad, abre espacio para el sí que realmente importa. Este es el núcleo del protocolo: silencio, servicio y sinceridad. Estas tres fuerzas, repetidas por 21 días, crean un cambio tangible en la fisiología y la psique. La mente desacelera, el cuerpo respira y el campo de la vida se realinea. Empiezas a despertar con más claridad y a dormir con más gratitud. Las tareas del día cobran sentido y los ruidos pierden fuerza. No hay euforia, hay paz. No hay urgencia, hay ritmo. Y es en ese ritmo donde la presencia divina se manifiesta. No como espectáculo, sino como constancia. La metáfora final es simple y bella. Imagina un faro. No brilla todo el tiempo con la misma intensidad. A veces parece casi apagarse, pero nunca deja de girar. Incluso cuando el mar está en calma, el faro permanece encendido. Porque el faro no existe para los días claros, existe para las noches nubladas. Ser elegido es exactamente eso: mantener el faro encendido dentro de ti, incluso cuando el horizonte parece cerrado. La constancia es la prueba de la fe, y la rutina es la forma más madura del milagro. Dios no se impresiona con destellos, se manifiesta en quien persiste con humildad. Al final de todo camino espiritual, cuando el ruido cesa y el cuerpo aprende a escuchar, algo silencioso sucede. La persona que un día buscaba señales, ahora se vuelve la propia señal. Quien imploraba dirección, ahora es brújula viva. El elegido, en el fondo, nunca fue aquel a quien Dios prefirió. Fue quien decidió escuchar cuando todos estaban distraídos. Bruce Lipton nos recuerda que las creencias son instrucciones celulares. Cada pensamiento, cada emoción, cada narrativa que repetimos envía un mandato biológico al cuerpo. Cuando cambia la historia, cambia el cuerpo. Cuando el cuerpo siente seguridad, se abre el camino. Por eso, no hay espiritualidad verdadera sin regulación. Dios no se revela en un cuerpo en amenaza, porque el miedo cierra los portales de la percepción. Pero cuando el cuerpo se siente seguro, la célula vibra en confianza, y esa confianza es el terreno fértil donde florece la sincronicidad. No es magia, es coherencia entre mente, corazón y acción. Cuando cambias la forma de sentir, el campo a tu alrededor responde como si el universo entero hubiera esperado ese movimiento. Y entonces viene Neville Goddard, con la sutileza de quien entendió que la fe es un estado corporal, no solo una creencia mental. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No es un mantra de optimismo, es tecnología espiritual. 2 minutos antes de dormir, cuando el cerebro pasa de la vigilia al sueño, el inconsciente se abre como tierra arada. En ese instante, ensayas el cuerpo de aquello que ya es verdadero. Imagínate habiendo cumplido el paso íntegro más pequeño de tu día. Siente el alivio, el reposo, la gratitud de quien fue fiel. El sistema nervioso registra ese estado y el cuerpo pasa a operar desde ahí. Así la fe baja de la idea a la carne. Así la palabra se hace verbo y el verbo se hace obra. Y aquí ocurre la síntesis. Lipton habla de la célula, Neville de la imaginación, Jung del alma, y todos dicen lo mismo. Dios habita la coherencia. El milagro es la armonía entre pensamiento, emoción y gesto. El cielo no se revela en la prisa, sino en el compás. Y el llamado divino no se comprueba en profecías, sino en pequeños actos diarios de fidelidad a lo que se sabe correcto. Ser elegido, por tanto, es ser recordado. Recordado de quién has sido siempre, antes de las máscaras, antes de las comparaciones, antes del miedo. Recordado del pacto silencioso que el alma hizo antes de nacer. El pacto de no olvidar que la vida es sagrada. Y ese pacto no se cumple con palabras bonitas, sino con gestos cotidianos, en la respiración que calma, en la mirada que acoge,
en la elección que honra al corazón. Pero hay que tener cuidado, porque el ego intenta secuestrar el llamado. Susurra: eres diferente, eres especial, estás por encima. Y ahí el alma enferma, porque el verdadero elegido no es quien se eleva sobre los demás, sino quien desciende al centro de sí y sirve con humildad. No se exalta por haber sido llamado, se arrodilla por haber entendido el peso de ese llamado, y en cada paso se pregunta: ¿estoy sirviendo o exhibiéndome? ¿Soy canal o intento ser centro? La respuesta a esas preguntas define si el camino es luz o ilusión. Las señales de alineamiento son sutiles y concretas. Te das cuenta de que estás en eje cuando hay menos negociación mental para empezar lo que importa. Cuando el cuerpo despierta con ligereza y el sueño vuelve a ser reparador. Cuando la mirada encuentra paz en lo simple. Cuando las conversaciones se vuelven más verdaderas y menos performativas. Cuando la prisa pierde el trono y el tiempo vuelve a servir al propósito. Son indicios pequeños de que el cielo interior está respirando de nuevo. Y para mantener esa respiración, hay un plan mínimo diario. Nada grandioso, nada místico, solo fidelidad. 5 minutos de coherencia respiratoria para bajar la amenaza y abrir el campo. 5 minutos de script biológico para recordar al cuerpo la alianza. Yo coopero con lo que me llama. 10 minutos más de entrega práctica. Una acción simple, una palabra dicha con bondad, una creación nacida del propósito. Y si es necesario, un límite dicho con serenidad. Esos pequeños rituales no cambian a Dios, cambian el cuerpo, y el cuerpo cambia el campo. Y cuando cambia el campo, la vida obedece. Al final, hay una imagen que lo resume todo. El llamado no es un premio, es un hilo invisible que une el alma al claro de la verdad. Con cada elección coherente, lo tiras un poco más. Con cada desvío, se afloja. Pero nunca se rompe. Y un día, cuando el silencio sea lo bastante maduro, notarás que el hilo no te tira hacia arriba, te tira hacia adentro. Hacia adentro de la presencia, de la responsabilidad, del propósito. Y allí, en el centro del ser, Dios susurra lo que siempre quiso decir. Yo no elijo favoritos, elijo corresponsables, porque el llamado divino nunca trató de privilegio, trató de asociación. Y cada vez que respondes con el cuerpo, con la palabra y con la obra, el universo entero reconoce la firma de quien entendió. Dios no te eligió para librarte del dolor, te eligió para mostrar, a través de tu vida, que el dolor puede transformarse en conciencia y la conciencia en luz.